Good evening, everybody. Buenas tardes a todos y a todas. I think we will get started. I know the rain has caused some delays and some people to cancel their attendance tonight, but I think it's a good time to start. So welcome all of you here today to, well, we have different names for what we're going to talk about today, but they're all wonderful. Havana Metropolis, Challenges and Opportunities, and also Havana and the Impact of Reform. I think we're heading in the same direction. My name is Carlos Riobo. I'm a professor of Latin American Literature and Cultures here at the CUNY Graduate Center in the LILAC program. And I also am chair of the Department of Classical and Modern Languages at the City College of New York. And I work primarily on Cuban literature and culture. And I'll be teaching, in fact, next semester I'll be teaching a PhD course here at the Graduate Center on the founding of Havana and how it has worked out in literature. So I'm very excited to be here with all of you today. Thank you very much for coming. Thank you for coming on a rainy day. That's extraordinary sometimes. I want to thank the Bildner Center also for sponsoring this fantastic talk tonight. Mauricio Font, its director, the Bildner Center staff, and of course the CUNY Graduate Center. Our speaker tonight, we're very fortunate to have him, is Carlos Garcia Playan. He has worked for 30 years as a staff member and researcher in the field of urban planning and land management in the National Office of the Institute of Physical Planning, IPF, and the National Institute of Economic Research, INIE, as well as in various Cuban NGOs. Garcia Playan has published numerous articles and given lectures on regional, urban, and community development in universities in Cuba, Europe, and Latin America. From 2002 through 2011, he coordinated the local development program of the Swiss Agency for Development and Cooperation in Cuba, COSUDE. He has been a professor at the Open University of Catalonia, UOC, and Polytechnic University of Catalonia, UPC, as well as the José Antonio Echeverría Technological University of Havana. He is currently a consultant to COSUDE and the Master Plan Department of the Office of the City Historian of Havana. He will present in Spanish, and there will be an English translation by Jill Hamburg. Is there anyone here who does not understand Spanish? Okay, so that's how we will follow. That's the procedure we will follow. Is it just two people? Two here and three, no. No, because maybe I could just sit on the side and translate for them. Well, Carlos. I'm open to suggestions. I don't know if Would that work for the audience? Who are the two people? Well, there may be others arriving. That's true. There may be. Okay, so let's proceed with a Spanish original, followed by a somewhat simultaneous translation. Is that the idea? No, no, because Okay. you can't hear. Literally, Right. you can't hear both if it's simultaneous, unless people had The earphones. earphones. All right, so we'll work out the translation It'll be at some point. consecutive. But I could do almost simultaneous if we did on the side, but it's true more people. More people could come. Okay, so let me introduce also Jill Hamburg, who will be doing the translating. She's an urban planning consultant specializing in applied research, evaluation, and policy analysis in the fields of housing, homelessness, and community needs assessment. She taught for several decades at New York City area colleges, including 19 years at Empire State College, which is a part of the State University of New York, and is now a visiting professor at Pratt Institute. She has experience in providing technical assistance to community-based organizations and prepared a research guide for community organizing. She also worked at universities in Latin America for 4 years, which included technical assistance to squatter settlements. She has written extensively on Cuba's housing and urban planning policies. We will be taking questions from the audience at the end of our presentations, but for now, please let's welcome our guest and translator with a round of applause. Bueno, buenas tardes. Ante todo, las gracias por la amable invitación del centro
Thank you very much. I'd first like to thank you very much for the invitation to come A ustedes por venir en un día lluvioso and for you coming on such a rainy day. y especialmente a Jill porque además de organizadora es traductora y muchas cosas más. And thanks to Jill, because in addition to organizing things, she's also translates. Quizás sea bueno aclarar que nací en Cataluña, I should make clear first that por eso el acento, tengo un acento cubano muy malo. um, to explain my accent, which is not a very good Cuban accent, that I was born in Catalonia. Me fui a Cuba hace 50 años ya He's been living in Cuba for 50 years, y hace 40 que soy cubano y vivo. and for 4 years, Como otro 40 years cubano. he's a Cuban citizen. Entonces, bueno, la idea que tenía para esta tarde en cuanto a la presentación era darles una imagen relativamente rápida de la situación actual de La Habana. So what I'm planning to do this afternoon is to give you an overview of what's going on in Havana. Es importante, bueno, por un lado, tener en cuenta que La Habana, como muchos de ustedes saben, va a cumplir el año que viene 500 años. So as many of you know, the 500th anniversary of the founding of Havana will be next year. Es curioso ver que a mitad del siglo XIX La Habana todavía era relativamente pequeña, solo tenía 200.000 habitantes. And it's interesting to see that in the middle of the 19th century, Havana was still relatively small. It had about 200,000 inhabitants. En una Cuba que también era pequeña, solo había 1 millón y un poquito más. And Cuba itself only had 1.2 million people. Tanto la ciudad de La Habana como Cuba realmente son producto del siglo XX. Really, Havana and Cuba are the result of what happened in the 20th century. Como pueden ver en la estadística, el crecimiento brutal de 1900 al año 2000 casi ha multiplicado por 10 la ciudad de La Habana y el país. So as you can see, from 1900 on, it multiplied by many times, both Havana itself and the country. Para aquellos que prefieren estadísticas, un mínimo de números sobre la ciudad de La Habana. En estos momentos tiene 2.100.000 habitantes. For those of you who, for a minimum of statistics, just to give you some basic ones, Havana has 2.1 million No sé inhabitants. dónde señalar. Tiene un área de la provincia de 270 millas cuadradas, It's 270 square miles in area, pero el área urbanizada es la mitad aproximadamente. but the area that's really developed is that half of that, 135 square miles. Es una ciudad poco densa, It's not a very dense city. es decir, no llega a 150 habitantes por acre. It's just not even 150 people per acre. El promedio familiar es de 3 personas, incluso menos en estos momentos. Tiene 700.000 viviendas la ciudad. It's not there, but the average family size is a little over 3 people per household, per family. Y es una ciudad que ya está envejeciendo. El 20% tiene más ya de 60 años. And it's a city that's growing older. More than 20% of the people are over 60 years old. Para aquellos que prefieren imágenes más que cifras, un poquito también, alguna imagen. Este es, perdón, For those of you who prefer images rather than statistics, here are a couple of images. este es el origen de la ciudad y la razón de ser de la ciudad, la bahía de La Habana. This is where the city began, and actually the reason for the city, which is the bay. Esta es la entrada, y el morro, el faro. This is the entrance, and the Moro Castle, and the lighthouse. La ciudad fue creciendo fundamentalmente hacia el oeste. The city grew towards the west. Esta es, voy a señalar, aquí me es más fácil. Esta es el área de La Habana Vieja, por aquí venían las murallas. That's the area of Old Havana, which was surrounded by a wall at one time. El siguiente barrio es Centro Habana, el más denso de la ciudad.
The next neighborhood over is the municipality of Centro Havana, which is the densest area of con the city, más de 1000 habitantes por acre. which is more than 1,000 inhabitants per acre. Abajo ven que sigue el Malecón, una arteria importante de la ciudad. And you can see the Malecón, which is a very important artery. El siguiente es el Vedado. Then comes the neighborhood of Vedado. Hoy venía pensando que me recordaba Manhattan, primero el centro viejo y luego la cuadrícula. Aquí también las calles tienen números y letras. So it's sort of a little bit like Manhattan. At first there are streets with names, and then comes a grid with numbers, which you can see in Vedado. Sigue el Malecón por todo el borde de la ciudad. And then the Malecón continues along the whole edge of the city. Y esta es la última etapa y los últimos barrios más hacia el oeste, And then there's the neighborhoods that are furthest to the west, donde se yuxtaponen antiguos barrios obreros con la localización de la media y alta burguesía nacional y extranjera, que and es al lado so del where mar. there's a mixture of working class neighborhoods right next to neighborhoods of the small and medium, the high and medium level bourgeoisie. Creo que vale la pena señalar que desapareció el Malecón, aquí se privatizó toda la costa. And ¿no? here there's no Otro tipo longer de a urbanismo. Malecón open to the public, it's all private from that area on. Bien, después de esta mínima introducción, esta sería la lógica de lo que les voy a hablar, la explicación. And so Es after decir, this introduction, this is the outline of what I'm going to be talking about. algunos rasgos de la ciudad actual, el contenido de la reforma económica del gobierno del presidente Raúl Castro, han sido 10 años, y ha tenido un impacto muy fuerte en la ciudad. Entonces creo que es una etapa interesante para ver qué cambia en la ciudad en función de las medidas que se van tomando. Okay, so first we'll talk about the characteristics of the city and then the impact of the economic reform started by then President Raúl Castro, which has really had a very big impact on the city. Y luego terminaría por cuáles son los ejes de intervención que opinamos, no todos, pero algunos, sobre qué es lo que hay que hacer en La Habana. And so then we'll finish up with where interventions could occur, policies could be done that some of us at least think could happen. Y cuáles son los temas de debate no decididos, donde no estamos de acuerdo entre then- nosotros mismos. And then where there's areas of debate and there's no consensus. Entonces va a ser muy rápido y muy breve, porque si no, con traducción sería larguísimo. Voy a hacer frases cortas, o voy a intentar hacer frases cortas. So I'm just going to speak rapidly because of translation. Primer rasgo llamativo, en la Habana actual, les decía, es una población que está envejeciendo rápidamente, tanto por bajas tasas de natalidad, aquella imagen de altas tasas de natalidad de la Cuba de los años 60, 70, no tiene nada que ver con la Cuba actual. So first of all, the city is aging, and it's both because of the low birth rate and the image of Cuba having this huge birth rate from the 60s and 70s isn't the case anymore. Razones culturales, de salud pública, de integración de la mujer al trabajo han bajado la natalidad. So there are many reasons, cultural reasons, public health, that women have become part of the labor force. Y como ustedes saben, ha habido también procesos emigratorios muy fuertes por momentos, pero con una constante cada vez más preocupante de que los que emigran son jóvenes, con lo cual la pirámide que era así se está convirtiendo en una pirámide invertida. So, and of course, on the other hand, there's a lot of people immigrating, and with concern that it's those who are in working age, and the population pyramid, age pyramid, has sort of become inverted. Usually it's like this, and now it's like this. Aquí tienen la relación, para ir rápido, entre niños y ancianos.
And so here you can see the relationship between children and En el the año, elderly. en el censo del año 53 había 3 niños por cada viejo, para decirlo There used to brutalmente. be 3 children for each older person, Mientras que en el año 2000 ya eran 2 viejos por un niño. and in the year 2000 it was, Y dentro de poco serán 3 viejos por un niño, well, soon it'll be 3 older people for 1 child, si no cambian las cosas. if policies don't change. Ha habido un cambio muy importante también que impacta en la demanda de vivienda, que es la disminución del tamaño de familia. Mayor de 5 habitantes por familia en el 31, estamos ya en 2.8 según el último censo. And one of the things that has an impact on housing demand is that family size has gone down, or household size has gone down, going from size of 5 in 1930 to the last census was 2.8. Familias monoparentales, el padre o la madre con los hijos, viejos solos, jóvenes solos. Eso genera una demanda de vivienda, aunque no crezca ni un habitante más, muy presionante. So there's an increase in the demand for housing, even though the population doesn't increase, because you've got the nuclear family, you have older people living on their own, younger people wanting to live on their own. No solamente envejece la población, envejece los edificios Not only are people getting older, the buildings are getting older, y la infraestructura de toda la ciudad. and also the city's infrastructure. Yo creo que este gráfico es interesante del por qué envejece tanto y por qué está en tan mal estado. La proporción de la ciudad sobre el país hace mucho tiempo es del 20%. En el periodo prerevolucionario se construía en la ciudad de La Habana, se llegó a construir hasta la mitad de todo lo que se construía en el país. The population of the city of Havana is about 20% of the total of the country. Up to the Revolution, the number of houses built proportionally in Havana was half of what was built in the country, with only 20% of the population. Evidentemente a costa del resto del país. Meaning that it was at the cost of the other parts of the country. El cambio ha sido brutal. La política de los primeros años fue hacer inversiones en las provincias, en el interior del país, como decimos allá, es decir, en la no Habana, el campo, escuelas, hospitales, vivienda, etc. Pero de forma tan exagerada que como 50 años después, por ejemplo, en el último decenio, de 2000 al 2002, solo se construye en La Habana menos del 10% de toda la construcción del país. So with the revolution, the idea was to compensate for the previous trend and build elsewhere in the country, in the countryside, and otras ciudades, ¿no? En otras ciudades y en el other campo. capital cities and so on. And so the proportion of housing in Havana went way down, to the extent that the most recent figures show that it was only about 10% of the housing units in the whole country were built in Havana, which still has 20% of the population. Es una ciudad, entonces, con esa infraestructura muy sensible a cualquier fenómeno climático. So it's a city with an infrastructure that is open to being affected by any kind of climate change and weather. Eso que ven aquí ocurre muy a menudo, no es un huracán. This isn't a hurricane. These waves occur, is frequently. Y si viene un huracán pueden ocurrir cosas como esta hace 4 o 5 años. And when you have hurricanes, you can have something like this, which is something from a couple of years ago. O sea que no está en estos momentos preparada para eventos importantes. So this is a city that's not really prepared for events like this. Otro rasgo interesante es que es una ciudad que desde los años 90, desde la crisis, está mutando, está cambiando la base económica. So also the economic base is changing as well. Era una ciudad industrial y en estos momentos la mayoría de la planta industrial envejeció porque era tecnología soviética o rusa. No hay capital o hay muy poco capital de reinversión
y por lo tanto el empleo se va desarrollando en otros elementos. So there's been a process of deindustrialization, in part because of lack of modernization. You had the old technologies, sometimes Soviet, Russian, and so a lot of those factories have closed and people have had to seek work elsewhere. No hay dinero, pero sí hay formación, hay talento, y entonces la ciudad muy rápidamente está creciendo en estos sectores que ven aquí. So although there isn't much money for investment, the population is very well educated, and there's have gone to other sectors, such as the ones you see there. Esto tiene un impacto no solo económico, sino también físico en la ciudad. Hay muchas áreas, como veremos, ex áreas industriales que se quedan vacías y que demandan de una nueva reutilización. So this has an impact not just on the economy, but on the city, because as we'll be seeing, there are areas that just have vacant buildings that reuse would be important. Ya la ciudad tenía un buen potencial de transformación por su baja densidad. Given the low density in general in the city, there's potential for change. Estas zonas que ven no construidas, que ven verdes, no son tanto o abajo, no son parques, son zonas sencillamente no construidas. Es decir, con un potencial, dado que están dentro de la ciudad, importantísimo. So the areas those large areas that you see in green are not parks. These are just simply areas that are not being used right now. Hay casos extremos que están definiendo prácticamente el futuro de la ciudad para los próximos años, como el puerto de La Habana. Toda esta área interna a la línea amarilla queda desactivada de sus funciones portuarias porque el puerto se va a otra bahía cercana. So what's happening is that this whole area within the yellow line around the port is the area that the port has become deactivated because the port functions itself moved elsewhere, about 40 kilometers west of the city. Esta zona está en el centro de la ciudad, esta es La Habana Vieja. Vean que es unas cuantas veces La Habana Vieja y evidentemente el potencial de utilización del frente de agua, del frente de mar, la lucha ha empezado ya. Es para los ciudadanos, es para el turismo, es para los cruceros, ¿qué vamos a hacer con eso? So there's already a struggle going on, in fact a big fight, about what's going to happen to this area. Is it going to be for local citizens? Is it going to be for tourists? Is it going to be for cruise ships? No es la única. Había y se mantiene, por ejemplo, recordarán el aeropuerto de Columbia, ahora se llama Ciudad Libertad, está desactivado como aeropuerto y sigue ahí el espacio, en principio esperando por la creación de un centro de ciudad para la zona oeste que no tiene ninguno. El centro todavía está en la zona este. So there's this area that it used to be an airport. It was Campo Colombia. Now it's Ciudad Libertad, Liberty City, and it's there because the plan is for it to become a new downtown for the western part of the city, a central area, but nothing's happened yet. Sin embargo, estas transformaciones hay que hacerlas con cuidado porque la ciudad también tiene un patrimonio urbanístico muy importante, creo que único, vamos a no exagerar, importante en América Latina. But one has to be very careful in these transformations because Havana has a heritage, built heritage, that if not unique, is one of the most important in Latin America. Es la única ventaja de la no transformación y la no modernización de la ciudad. Tenemos trama urbana que es muy difícil encontrar ya en otros lugares. One of the advantages of little change is that the urban fabric is still intact, something that's very difficult to find in other parts of Latin America. Well, any world, in fact. Y patrimonio arquitectónico, evidentemente. And in terms of the supongo que todos reconocerán. heritage.
voy a adelantar un poquito más. Otro tema importante de la ciudad para entenderla hoy es su compleja gobernabilidad, por decirlo de alguna forma. So No es another nada fácil. issue is governability. Factores que dificultan problemas, la falta de recursos y la falta de atributos que tiene el gobierno de la ciudad. So one of the big issues is that the local government doesn't have access to resources that it can use independently. It doesn't have much in the way of local powers to be able to do things. Las decisiones se toman a nivel nacional, son los ministerios quienes deciden invertir y el gobierno local decide poco. And decisions really made at the national level, the local level doesn't have much decision-making over investments. Por poner un ejemplo un poco anecdótico, terminamos la última versión del plan, del esquema director de la ciudad, el plan director, el master plan, no sé cómo se llamará aquí, con sus regulaciones, etcétera, hace cuestión de 5 años y todavía no hemos logrado que sea aprobado por la resistencia de los ministerios sectoriales que quieren hacer lo que creen conveniente. Just to give you an anecdote that illustrates this, the master plan or general plan, as they're called, for the city was finished 5 years ago, and it has still not been approved at the national level because there are various ministries who want to do different things, and their interests are not. They're holding it up. Hay elementos positivos también que llaman la atención y que permiten una estructuración adecuada de la ciudad, o permitirían, espero que permitirán. Uno de ellos es que la gran mayoría del suelo es suelo público, suelo de propiedad estatal. Es muy poquito lo que queda ya en manos de particulares del año 59, con lo cual podemos dar un salto por encima de un tema muy difícil en otros países. So one of there are also many advantages. So one is that the government owns or controls the great majority of land. There's some still in the hands of people or descendants of people from before 1959, but the majority of the land belongs to the government, especially vacant land. No voy a entrar en el tema de las reclamaciones porque no hay tiempo. Since I'm not going to talk about, where people who left the country might be reclaiming. Otro elemento property. positivo que ayuda al manejo, a la gestión de la ciudad, es la herencia de 50 años de homogeneización social en toda la ciudad. And so one of the other things is that 50 years of a more equal society. Descripción rápida de en qué ha consistido la reforma de Raúl, sobre todo en lo que nos interesa en relación a la ciudad de La Habana. ¿Qué cosas han cambiado? Very quick overview of the economic reforms that Raúl put into effect, especially those that had an influence in the city. Hasta el año 2008, 9, ahora no recuerdo bien, pero no importa el año exacto, hasta hace 10 años. No había prácticamente sector privado en Cuba. Until about 10 years ago, there was very small private sector. En estos Almost momentos, a escala del país, hay más de 600.000 trabajadores privados And now, on a national level in Cuba, about 600,000 urbanos, people. sin tomar en cuenta la propiedad campesina. Urban, that is not counting. Y en la ciudad de La Habana son ya 250,000. And in the city of Havana, it's 250,000. Con un matiz importante, que es que son o bien nuevas pequeñas empresas que crean particulares, familias, o son pequeñas empresas del Estado que pasan a manos privadas. Pero es un tipo de privatización por ahora particular, no cambia la propiedad. Es decir, no se privatiza en términos de propiedad, sino en términos de gestión, nada más. So you've got two different ways that the private sector is growing. One is that individuals or families begin a business, and the other is that the government is, quote, privatizing small entities. Por ejemplo, un restaurant, no, un publiquero. I mean, examples would be a restaurant, small restaurant, or a hairdresser or something. But it's the management that's being privatized. They're not selling off the actual
property itself. Un segundo punto importante han sido un grupo de medidas llamémosle, de liberalización de la vida cotidiana, pero que inciden fuertemente en la ciudad. Por ejemplo, antes no se podía comprar o vender la vivienda, ahora sí se puede. Por lo tanto, se abre un mercado inmobiliario con consecuencias que han ido más allá de lo que realmente se preveía al principio, pero que, en las cuales voy a entrar un poquito más adelante. So the second other is that there's been a number of regulations to liberalize things, including permitting free market sales of housing units, which Sí. is having much greater consequences, or somewhat greater consequences than were expected before. Ujú. Se autoriza la salida y entrada libre de las personas, de los trabajadores, lo cual incrementa, por ejemplo, enormemente el mercado de remesas hacia Cuba. Son efectos que al principio uno no piensa en ellos, pero que en realidad van apareciendo. And it's become much easier for Cubans to travel, to leave the country and come back. And with that has been a huge increase in remittances to the country. Otro ejemplo es la todavía tímida introducción de Internet en el país, pero parece que en los próximos años sí va a entrar ya con más fuerza, lo cual es importante no solo y no tanto para las personas y su nivel de información, sino para el funcionamiento de toda la economía urbana. And another is the internet, which is sort of a timid beginning, but it looks like in the next several years it's really going to expand, which is important not only for individuals to be well informed, but also just for the functioning of the economy. Recordarán que también en este periodo hubo las conversaciones entre el gobierno cubano y el gobierno de Obama. Cambió la relación con Cuba, no totalmente, pero en buena medida, y generó también impactos fuertes. Por ejemplo, el turismo, que en el año 2008 eran 2,3 millones de visitantes, este año debe rondar ya casi los 5 millones. So another is the improving relationship with the United States with Obama during Obama, and that had an effect of increasing tourism, which was 2.3 million visitors in 2008, and this year will end about close to 5 million visitors. El envío de dinero desde fuera, las remesas, también se ha incrementado de menos de 1.000 millones a más de 3.000 millones. Mucho de ese dinero va al consumo familiar, pero ya una parte creciente va para inversión en pequeños negocios. And the increase in remittances has been great, and I forgot the figures you gave. La cantidad de remesas al cambio de la cantidad de remesas. Son 3.000 millones de dólares. $3 billion right now, which is not only for family consumption, but increasingly for investment. Para tener una idea, es más que lo que entra por el turismo. Which is more than what tourism is bringing in. O para tener otra idea, si se traduce a pesos cubanos, es decir, se multiplica por 24, es mucho más que toda la masa salarial que paga el Estado cubano. And if you translate that into Cuban pesos, that, as many of you know, there's a dual currency, but the currency that people use in their daily lives in Cuba, it together is greater than the entire payroll of state enterprises in Cuban pesos. Y otro punto que les he mencionado, que al inicio parecía que solo tenía una incidencia económica, que es decidir, sacamos el puerto de La Habana y lo ponemos en la bahía, la famosa bahía de Mariel, que tiene mejores condiciones. Al principio no se veía, pero ya hemos visto que va a tener también un impacto sobre el destino de la ciudad, la estructura de la ciudad, la economía de la ciudad, etcétera, etcétera. So the whole business about moving the port from Havana Harbor to Mariel, we're realizing what an impact that's having in the city, around the structure of the city. Este proceso de cambio que empezó con mucha fuerza ha sufrido resistencia interna. So these reforms that started with a lot of force have encountered internal resistance.
de los grupos más conservadores, los que ven lo que pasó en la Unión Soviética y se asustan mucho, etc. A It's veces con some razón. conservative sectors that are concerned. They saw what happened in the former Soviet Union and they got scared. Entonces, a partir del 2006 se ha notado un freno en el ritmo de cambio. 2016, perdón, okay. So since 2 years ago, 2016, había there's been todo, kind of a hiatus or a pause in the reform. había todo un programa de reforma jurídica importante. Aparecieron una ley impositiva, una ley tributaria, perdón, que antes no existía porque no había quien cobrarle los tributos directamente, dado que no había sector privado. So there was a new tax law, and which didn't exist before because there was no one to charge taxes, but now there's a private sector. Se aprobó una ley de inversión extranjera, se aprobó una Foreign nueva ley investment migratoria, law. I'm sorry? Yeah. leyes que pasaron, Sí. la de inversión extranjera, la nueva migratoria, Uh-huh. pero quedaron en el bolsillo, todavía quedan toda esta lista, una nueva ley electoral, la ley de empresas, la ley de asociaciones, la ley de cooperativas, la ley de prensa, la ley de cine y nada menos que la reforma constitucional. And all the others that are in parentheses there have been proposed but haven't gone anywhere yet, although the constitutional reform is not being Entonces, discussed, por but the fin, rest are este año, gonna- ahora estamos discutiendo la reforma constitucional y se ha prometido oficialmente que el año que viene, en 6 meses, después de aprobar la nueva constitución, hay una nueva ley electoral. and El they- contenido de la electoral no sabemos todavía por dónde va, and- pero bueno. And they promised that within 6 months after the constitution is approved, there will be a new election law. Se frenó el crecimiento del sector privado, The growth of the private sector was frozen. se frenó un inicio de un proceso de descentralización y, por si fuera poco, el contexto general de estos últimos años ha sido muy difícil. Han habido una retahíla de huracanes fortísimos que han pegado por todo el país. So the moves towards decentralization were also halted, and there's just been a whole bunch of bad luck with hurricanes and. Para que tengan alguna medida, en uno de los últimos huracanes tumbó totalmente 30.000 viviendas en una noche. For instance, in one of the last hurricanes, 30,000 housing units were destroyed. Y la capacidad de construcción del país en estos momentos, en el año 2017, fue de 22.000 viviendas. And in 2017, the country, in terms of the public sector, built 22,000, and Uh-huh. 30,000 were destroyed in one night. Es decir, vamos para atrás, no vamos para adelante. So we're moving backwards in that regard. Otras dificultades que ya ni voy a comentar, el gobierno Trump, Venezuela, todos saben a qué me So refiero. other problems, of course, are Trump, and many of you know what's going on with Venezuela. Bueno, ¿cómo ha impactado esto la ciudad? Voy a acelerar, evidentemente. So how has this impacted the city? Un incremento de la desigualdad, So there's an increase in inequality, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista territorial. so both socially and also geographically. Los más afectados son los ancianos, los pensionistas, los viejos The most affected have been the elderly y la población negra, and the son efectos de larga duración. Afro-Cuban population. Pero también territorialmente la homogeneidad en servicios, por ejemplo, que tenía la ciudad, se está perdiendo. So another effect is that the relative homogeneity in services that the city had before has been affected. Quizá la comparación sea poco rigurosa porque llevo un día en Nueva York, pero estaba pensando hoy que La Habana tiene una zona, a ver si la señalo, esta zona de acá, que me recuerda un poquito el Manhattan por la forma de crecimiento, etc. Y esto es el resto de Nueva York o de La Habana. En el caso habanero, aquí vive 500.000 de personas y aquí 1,5 millones.
La zona esta costera es la zona que sale en los planos turísticos, la zona que ve todo el mundo que va a La Habana. La Habana real no solo es eso, es 3 veces esto que está por detrás. So, for instance, she's only been here one day, but you can compare it a little bit to New York. That area, that northern coast, has medio millón, right? Has about 500,000 people, and the rest of Havana is 1.5 million. But the areas that all the tourists see, that are on all the maps that the tourists have, is that northern area where 500,000 people live. Estos 4 municipios de la costa tienen la cuarta So there are parte de la 4 población, municipalities in that northern strip. pero se llevan esa zona costera el 81% de las inversiones actualmente. So they're getting the huge lion's share, 82% of the Pagan el investments, 76% de los impuestos. 76% of the No voy taxes. a seguir, es decir, la concentración económica en esa zona es muy fuerte y está desequilibrando la estructura urbana de una manera importante. So this is affecting the structure and with greater inequality in terms of the economic structure. Segundo impacto importante de la ciudad, la aparición de este mercado inmobiliario. And the second effect is the real estate market. Estos son datos de muy poco tiempo después de aprobarse la ley. Unos meses después ya había anuncios de venta, 11.600 viviendas. Hoy hay muchas más. This is just not long after, these figures are not long after the law was passed in 2011. There was over 11,000 homes. Si se suma el dinero por el cual se ofrecían, se vendían, son 500 millones de dólares. If you added up all the sales prices or offering prices, it came to $500 million. Que aparecieron US dollars. de la noche a la mañana. And this was just from Ayer no había nada, hoy hay 500 millones en el rejuego. sort of one day to another, and no one knew in Cuba there was all this value tied up in real estate. La decisión es positiva en la medida en que permite un reacomodo dentro de la ciudad. Puedes comprar, puedes vender, etc. So the positive aspect is that people can move more easily than before. Pero lo que es problemático es que todas las regulaciones están concebidas para otra situación inmobiliaria. But all the regulations, though, were designed for another situation before this existed. Por lo tanto, el catastro y el registro urbano están incompletos. No se sabe muy bien a veces de quién es la casa y qué título tiene, etc. The property registry system's a mess. El sistema impositivo no tiene nada que ver con la propiedad inmobiliaria, ni hay tasas para recuperar la plusvalía, por poner algún ejemplo. Bueno, la ley de impuestos tiene, pero no está en Pero no se efecto. aplica. Yeah. The new tax law has something for property taxes, but they haven't put it into effect because the property registry is a mess. So until that's fixed, they can't do it. And so there's no way to tax capital gains on real estate. Es una vez más un mercado también muy particular porque vuelve a concentrarse aquí. Esto es el número de anuncios. Los valores más altos de venta también están en esa zona. Es decir, es un mercado muy desigual que es un reflejo de la desigualdad territorial y social de la ciudad. The prices, as you can see, are very unequal, and it's a reflection of the other inequalities of investment and so on. Fotografié una página web de compra y venta de viviendas. Fíjense los números. El número de anuncios de venta de viviendas a nivel de todo el país está en 350.000. Ahí debe haber superposiciones, anuncios viejos, etc. Pero son interesantes las proporciones. De 350.000 anuncios, 100.000, un tercio, son de la ciudad de La Habana. So this is the figures on the national real estate market. This is just a page from
a website that has the ads, and a third of the classified ads are in Havana. Hay, como ya les he dicho, un insuficiente nivel de construcción estatal. En la ciudad de La Habana se construyeron solo 2.000 viviendas en el 2016. There's insufficient government construction, only 2,000 units in Es 2016. decir, el Estado se ha retirado de la construcción de vivienda, pero sí ha liberado la venta de materiales de construcción para que la gente construya. The government has kind of stepped away from directly building, but they've made it easier, not easy, but it's become, there's more materials available for the population to purchase materials. Efectos en la ciudad, como que no hay arquitectos privados, todos trabajan para el Estado, la gente construye como quiere o como puede. Y So- salen cosas tan bonitas como eso que tienen ahí. So there are no, theoretically, there are no private architects. Sí, pero de forma ilegal. Illegal, yeah. There are no, architects legally can practice openly, but basically they're not as available. They generally work for the government, so you can see what happens. Provoca contrastes como estos, So aquel you que have tiene dinero Big contrast, people who've got money. incluso inaugura un restaurante en la parte de abajo de su casa, pero el vecino se le puede estar cayendo los balcones al suelo. So, but they can have a restaurant on the first floor, but it could be that the balcony is falling down. A veces sí disponen de arquitecto de forma ilegal, como el de la izquierda, So sometimes they have access to architect. No, it's interior design. Ajá. Se hacen Ya, legalmente, sí, pero sí, es. sí. Supuestamente es diseño interior. Sí, presumably it's their interior design. I mean, they kind of massage the regulations to be able to practice. Pero es muy usual también la imagen de la derecha, es decir, el hacer lo que se pueda, como se pueda. But other people are basically doing self-building on their own. Tercer without impacto, professional voy a help. ir rápido porque ya lo he mencionado, el impacto del turismo en la ciudad. So I'm going to go more rapidly now because I've already talked a little bit about the impact of tourism in the city. Comenzó ya en La Habana Vieja un proceso de gentrificación que estuvimos frenando todo lo que pudimos, pero ya no. And there's already a phenomenon in Old Havana of gentrification. We've tried to, as much as possible, to hold it back, but it just really has not worked. Y el tema de la bahía que les mencioné ya. La And I bahía, already ¿para talked quién? about the issue of Para the los harbor turistas, today. para los ciudadanos de La Habana, para... Ya empezamos a ver estas cosas de los famosos cruceros que entran. Otro elemento importante también con esta liberalización de compra y venta de automóviles es un relativo incremento de los coches. Para ustedes les dará risa que son 100 coches por 1.000 habitantes en La Habana. Es casi nada comparado con Nueva York. Pero tengan en cuenta que las calles de La Habana son estrechas y no están preparadas para un flujo grande y no queremos hacer autopistas urbanas. So one of the other things is that in addition to sales of real estate, also what was liberalized was the sale of vehicles. And there's been an increase in cars and other vehicles. And while the proportion of vehicles for the population is super low compared to other countries, as you can see here. For Cuba, it's only 50 per thousand, and in Havana, it's 100 per thousand. The streets of Havana and the older parts of Havana are very narrow, and they're really not set up for this increase in vehicular traffic. Otro asunto que está cogiendo cada vez más importancia es la relación con la ciudad de Miami. A partir del momento en que abres, empieza la relación y hay que saber conducirla, qué sí, qué no, cómo, de qué manera, etc. Lo que está ocurriendo, perdón. Another is the issue of their relationship with Miami. What's okay, what's not, and so on. Hay mucho dinero de Miami que está entrando en compra de casas en la ciudad de La Habana, de forma no legal, pero real. There's a lot of money from Havana, from Miami that's coming in to buy real estate in Cuba. It's not legal because
foreigners aren't allowed to own property. I once saw, a friend told me he saw a sign in Hialeah saying, "House in Havana for sale," in Hialeah. I mean, that's just, I'm sorry, that's not Y translation. salen cosas curiosas como esta portada de una revista americana que me pasó por las manos y no pude aguantar la tentación de hacer la foto. Yeah, and sort of, this is this the new place for American architects to be able to get work? Y el último, el hecho de la entrada de Internet, por ahora es Internet en áreas wifi públicas, y entonces eso resignifica muchos parques de la ciudad, la relación de la gente entre ellos, con los parques, etc. Es algo realmente curioso y que llama la So there's atención. been a very interesting effect of these public Wi-Fi spots, which are often in parks in terms of people's relationship with each other, with the parks, and with the internet. ¿Qué direcciones son aquellas en las cuales hay un cierto consenso en que hay que trabajar? La primera, y con eso ya voy a ir terminando, la primera es revalorizar la ciudad. So where is there genuine consensus about what to do? One is to, well, revalorizar is a problem, sort of reclaim the city or give it value again. Hay una cultura, no sé muy bien cómo llamarla, si ruralista o casi antiurbana en buena parte de la administración y de los dirigentes políticos. La Habana era el centro de perdición, el campo es la vida sana, etc. There was a tendency Que hay que cambiar. among the top leadership to think of Havana as the site of sin and rural areas of health and good values, and sort of a ruralist belief. Hay que ver la ciudad como fuente de empleo, fuente de cultura, de innovación, y la prueba es que casi la mitad del producto nacional se produce en la ciudad de La Habana. And it's necessary to understand that the importance of the city as a source of employment, culture, and innovation. And in fact, the proof is that almost half of the GDP is generated in Havana. Segundo punto, sacar la máxima cantidad de recursos económicos para poder arreglar esta ciudad. Y eso va en muchas direcciones. So first of all, to try to extract resources as much as possible from this area, urban areas. Tercer elemento, fortalecer el gobierno de la ciudad, no solo en recursos, sino en atribuciones también. Impulsar la participación de la ciudad, que el ciudadano se sienta realmente ciudadano, y modernizar la administración pública, que buena falta le hace. No solo modernizar en sentido de tecnificar, sino de descentralizar y acercar a la relación con el ciudadano. So finally, it's in terms of governance, to strengthen local governments, give local governments more power, more resources, and also modernize public administration, both technically and other ways. Hay que mirar la ciudad hacia adentro en el sentido de reforzar todo ese sur, ese 1,5 millones de habitantes que se van quedando un poco atrás, rehabilitar la zona norte, usar los espacios vacíos, incrementar la conectividad, tanto en el sentido físico como virtual. So first is to kind of look needs to do is to look inside, to develop the southern part of the city, that 1.5 million people, to rehabilitate the northern areas, use vacant areas, and increase connectivity through the internet. Pero hay que hacerlo mirando también hacia afuera, But also have to look towards the outside. en el sentido de construir una nueva relación en muchas dimensiones con la comunidad cubana en el exterior y en particular, evidentemente, con Estados Unidos. To need to build a relationship with the Cuban community outside of Cuba, especially those in the United States. Y estudiar y trabajar desde el punto de vista de desarrollo económico y físico toda la zona norte costera. Yo puse a la misma escala Miami y La Habana, frente a frente. La Habana es este pedacito. Por lo tanto, iría las ciudades o la región de Miami desde Varadero hasta el Mariel. Toda esta zona es una zona con un potencial descomunal. Todas esas flechas son bahías o potenciales turísticos muy importantes. Los puntos redondos son los 5 aeropuertos que hay alrededor de Ciudad de La Habana,
unos mayores, otros menores, pero existentes. Es decir, es una zona con un potencial muy fuerte y no se puede pensar en La Habana del día de mañana mirando solo dentro, sino pensando en So basically, the need to look at developing the whole northern coast from Mariel to de Mariel a Varadero. the Varadero. Sí. Ah, okay, from Varadero, which is a ways away to Mariel, because there's just so many places that really could be developed for tourist development. Último capítulo, termino y les pido disculpas. And Solo voy a just- enunciar en qué estamos debatiendo. Quizá con las preguntas podré ampliar un poco más, And pero I'll ya lo he end ido with, explicando. what are we debating? ¿En qué no nos ponemos de acuerdo planificadores, economistas, ministerios, gente de la cultura, etcétera? La primera pregunta, ¿la ciudad, la bahía de la ciudad va a ser para la ciudad o va a ser para So, otra cosa? so both planners, economists, the ministries, and so on, we haven't decided, is the city in the Bay going to be for tourists or for Vamos citizens? finalmente a fortalecer un sistema de transporte público que evite la motorización o seguiremos con las carencias actuales e incrementando cada vez más los And carros. are we going to really reinforce public transportation, or are we going to let the growth of individually owned motor vehicles? Vamos a seguir permitiendo que se incremente el mercado inmobiliario y la entrada de capital extranjero en ese mercado sin todos los instrumentos fiscales y de planeamiento necesarios para poder conducirlo. Or are we going to let this free market real estate market continue with all this foreign money from the outside entering the country without having the instruments to direct it and have revenues from it? Otro tema de debate donde hay mucha resistencia es que los sectores, la administración estatal y las empresas estatales aprendan a colaborar y a trabajar con el sector privado y no se vean casi como enemigos como hoy día. En algunos sectores empieza a haber relaciones interesantes, por ejemplo en el turismo. Hay acuerdos, hay contratos entre sector público y privado en esa área, pero en otros hay todavía unas resistencias enormes. So the question is, what's the relationship of the public and private? And in some ministries, there's a beginning, like for instance in tourism, there's relationships, there's contracts and so on, and others there's tremendous resistance, and in fact the public sector is seeing the private sector as the enemy. Un tema que está discutiéndose a través del proyecto de constitución, ¿fortaleceremos el gobierno local o seguiremos con los niveles de centralización actuales? Es una de las propuestas de cambio de la constitución. To what degree of will things continue great centralization, or to what extent there will be more powers to local areas? It's one of the debates in the constitutional reform that's being discussed. ¿Dónde vamos a poner las prioridades de inversión? ¿En La Habana o en las provincias? Where is going to be priority for investment, in Havana or in the other provinces? Si es en la ciudad, ¿en el norte o en el sur? If Si within the inversión city, productiva en el norte o inversión social en el sur. Productive investment in the north or social investment in the south? Estos son los temas en los cuales todavía, entre otros, en los cuales no hay acuerdo y que por lo tanto en estos momentos todavía están And these are issues that there's abiertos. no consensus, it's really open. Les pido disculpas por me he estirado un poquito más de lo prometido, pero bueno, logré terminar. Thank you very much. I went a little bit over time, and I thank you for your patience. Thank you all. That was a wonderful presentation and a wonderful translation as well. We'd like to. Last picture, what is it? The last picture I don't see. Just before this? Sí, es uno ¿Cuál de es? los edificios que hay en la plaza de la catedral. Era la casa de unos condes y hoy es el Museo Colonial. So now we're going to open the floor to questions. Ahora abrimos la sesión a preguntas del público y se pueden traducir. If need be, we can translate your questions. So yes, sí, señor. So, in the world,
there's a movement, the migration from the countryside into the city. So que Why? hay migración rural a la ciudad. Why, in the world, there's a movement all over the world of people in the countryside moving into the city. Why is Havana stagnated in terms of population? Is it a government law, or is the government discouraging people from the countryside to move into the city? Doctor, you mentioned, I live on Staten Island. Staten Island in New York is the forgotten borough. And when you mentioned, you're asking, will development go to the provinces or will it go to the city? I would really like to hear your answer. It could apply to home for me. Thank you. My question is, what is the role of banking in Cuba? Ese es el papel de or los bancos business en purpose? Cuba. Bueno, intento contestar lo que pueda en el mismo orden. La inmigración del resto de las provincias, sobre todo del oriente cubano, de la zona del este, siempre se ha mantenido durante todo el tiempo. Con más o menos fuerza, pero existe hoy todavía fuerte. There's always been migration from rural areas, especially the eastern part of the island, to Havana, and it's always been the case. It's less now, but it's still going on. Hubo un periodo en la crisis de los 90 donde se incrementó todavía más la gente que venía hacia la ciudad, en el que el gobierno sí puso algunos controles para frenar la migración. There was a big increase during the worst part of the economic crisis in the 1990s when the migration really increased, and the government started to control it a bit. Fueron controles con muy poco éxito, porque la gente siguió entrando en la ciudad de todas formas. But it really didn't work. I mean, it was very difficult to control that migration. They kept arriving. Y lo que explica que la ciudad no crezca, incluso desde el año 2000 está decreciendo ligeramente, a pesar de que sigue la inmigración, es que hay un fenómeno también de emigración muy grande. And the reason that the city isn't growing, and in fact its population is declining slightly, is that despite the continued migration to the city, there's also people leaving the country. Más de la mitad de la emigración es de la ciudad de La Habana, el 60%. 60% of the people who leave Cuba are from Havana. Con lo cual se equilibra. Hoy día, el último censo, no recuerdo las cifras exactas, pero la cantidad de personas que vivían en la ciudad de La Habana y no habían nacido en la ciudad de La Habana era un poquito más de la mitad. So the last census, he doesn't exactly remember the exact figures, but a little more than half of the people who live in Havana were not born in Havana. Y eso es un tema delicado, pero por decir solo alguna cosa, ha incluso ruralizado la vida cotidiana en la ciudad, en las formas de ser, en la cultura, en cómo se grita a la gente, cómo anda por el medio de la calle, tira la basura. Están acostumbrados a otro hábitat donde se pueden hacer cosas sin problema, pero que dentro de una ciudad no se pueden hacer. In fact, there's a certain degree of ruralization in terms of certain behaviors and customs, in terms of how people interact with each other, walking down the middle of the street, speaking loudly, things like that are different. Voy para la segunda Now, the pregunta. second question. Yo creo que el ejemplo de Cuba no sería el mejor donde inspirarse para poder decidir un equilibrio entre inversiones en la ciudad e inversiones en el campo. Cuba is probably not the best place to look for a question of relationship between investments in the city and the countryside. En Cuba decimos que o no llegamos o nos pasamos. In Cuba, No sé cómo traducirás sí, eso. To say either it's a little too little or too much.
El primer periodo, por razones históricas y económicas, se concentró todo el desarrollo en la ciudad a costa del resto del país. In the very first period, didn't last long, a lot of the development was in the city at the cost of the other areas. En un proyecto de justicia social es lógico que cambie. So just as a question of simple justice, social justice, it changed. Y ha sido el esfuerzo de la revolución en 50 años hacer fábricas fuera de La Habana, crear empleo, hacer escuelas, hacer hospitales, hacer trabajo administrativo, es decir, construir todo un país que no fuera solo una gran ciudad. And it's a strength that factories, schools, clinics, and so on, and job creation occurred outside of Havana during that period. Pero algo no hemos hecho bien cuando han visto cómo está la ciudad de La Habana. Está cayéndose. But on the other hand, Havana is falling down. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio y cómo colocar bien las prioridades? Yo creo que depende del sistema político, pero también depende del control ciudadano sobre el propio gobierno. Es decir, que no solo sea una decisión de políticos, sino que sea una decisión realmente nacional. Habría que encontrar vías para poder debatir públicamente esas proporciones. So need to find a balance, and there's a need for the population to be able to, there be spaces for this to be debated about how to do it, Hay, not just at the top level. hay ensayos internacionales como el del presupuesto participativo. So there are examples international, including in New York, of participatory budgeting, for instance. Pero es sobre un % muy pequeñito de las inversiones. But I mean, there's been an experiment with that in Cuba, but a very, very small proportion of investment. Por lo tanto, me disculpo, pero no puedo dar ningún consejo en ese sentido. In this regard, I really can't give any advice. La pregunta de los bancos me va a hacer más difícil todavía porque no soy ni economista ni menos especializado en banca. So that's going to be a little difficult to answer because I'm not an economist, nor am I specialized in field Pe- banking. Algo sí puedo decir. I can say a little bit. El sistema bancario desde prácticamente los años 60 ha funcionado únicamente con el sector estatal. The banking sector from the 60s on has been in the public sector. Y ha hecho lo que decidía el Ministerio de Economía, que es el que hacía el plan económico del país. And it does what the National Economic Plan. Por lo tanto, no ha tenido ningún papel protagonista ni independiente, sino solo ha seguido la línea económica que decía el gobierno. So it hasn't really functioned as an independent sector with its own direction. It just acts on what the economic ministry says to do. En los últimos 10 años esto ha empezado a cambiar, But this has changed in the last 10 years. porque han empezado a aparecer empresas privadas pequeñas que van desde empresas familiares a empresas pueden tener ya 50 trabajadores. So, but this has changed because you now have this private sector, which can just be a small family business or can have 50 workers. Y también se ha abierto una relación, sobre todo para créditos bancarios, con las personas particulares. And also there's loans, there's credit available for private businesses. La gente con pocos recursos puede pedir un crédito al banco para construir vivienda. People can get a loan to build housing. Los gobiernos locales pueden decidir subsidios a los que tienen más dificultades. Local governments can determine who should get a subsidy if they need the... Entonces se está empezando a diversificar el sistema bancario con un banco central y una serie de bancos dedicados a cosas más específicas que implican otra cultura financiera y otra cultura bancaria. So there's another beginning of another culture in banking. There's the central bank, but there's now a bunch of small specialized banks, other specialized banks that are specialized in this kind of retail banking. Pero es muy difícil hablar del tema, y con eso cerraré, porque en Cuba todavía hay dos monedas. Entonces el Banco Nacional en sus relaciones con el sector privado trabaja en moneda nacional. Y los créditos, por ejemplo, prácticamente
a pesar de que existe la posibilidad, muy pocos empresarios piden crédito en moneda nacional al banco porque está entrando un flujo de divisas por las remesas. Y ese es el dinero que utilizan para implantar un negocio. Okay. And I'll explain a little bit more. The thing is that you can't really understand the role of banks without understanding the issue of the dual currency. So there are two currencies. One is CUC, HOOCs, and the other, and many of you know this already, Cuban pesos. The relationship is 24-1. And so banks only lend money in Cuban pesos. So for many small private businesses, there's no sense in borrowing in Cuban pesos when there's all this hard currency entering through remittances, which is worth much more. Okay, thank you all. I wanted to, before I take other questions, I wanted just to piggyback on the first question. Quiero hacer una pregunta mía, una propia, simplemente tocante a la primera pregunta. So during this special period at the end of the 20th century, life is very challenging all over the island, and there's a tremendous influx of people from the eastern provinces into Havana. These people in common parlance are known as Palestinos, Palestinians, who come into Havana and they fled the city and partake in all sorts of activities that are not recognized legally in terms of housing and jobs, etc. So my question is, are the figures for the population of Havana that are official, do those take into consideration los Palestinos who come in, who flood the city, and how is housing deployed and mobilized, or how's architecture in any way reacting to this influx of people from the East? La pregunta, sí, la pregunta tiene que ver con el gran número de gente que viene del Oriente cuando termina el periodo especial o durante el periodo especial, los llamados palestinos, ¿no? Y si esas cifras de la población de La Habana en ese momento, las cifras oficiales toman en cuenta a esos grupos que vienen, y cómo reacciona la arquitectura, efectos de vivienda, etcétera, en La Habana, para tomar en cuenta todos esos grupos que vienen y que trabajan y viven ilegalmente, por decirlo así. ¿Puedo ir ya con esto? Sí. Sí, sí, pero después... porque este era parte del primer grupo. This is a piggyback, esta es el seguimiento a la primera pregunta. Ok, yo creo que vale la pena distinguir dos periodos, el de los años 90 hasta más o menos 2010, esos primeros 20 años, y luego los últimos 10 años. So it's important to look at two different periods since 1990. One is from 90 to about 2010, and the other is the last 10 years. Cuando hablamos de ilegalidad de las personas que vienen de Oriente, de los palestinos, nos referimos sobre todo a esa primera etapa de los primeros 20 años. En los últimos 10 años, yo creo que, sobre todo por razones ya de obviedad real, de que era tan claro la cantidad de gente que había y los problemas que creaban por no reconocer que estaban ahí, que esa legalidad desapareció, o esa ilegalidad desapareció, y por lo tanto, que yo sepa, hoy no hay gente ilegal en La Habana. Puedes venir a La Habana a trabajar, a vivir, etc. So in this first period, a lot of these people who came to the city were technically illegal because of these regulations that didn't prohibit, but made it more difficult to come to Havana unless people had housing, adequate housing. But in the last 10 years, it's been kind of realized that by keeping them illegal, it caused more problems than it solved, and basically now we don't really find people who are illegal living in Havana. El impacto en la vivienda yo creo que sería un muy buen tema de investigación a fondo, porque sí hay señales, pero yo no conozco ningún estudio realmente científico sobre el tema. La forma de entrar en la ciudad, sí hay bastante evidencia de que es por dos caminos. Uno, los barrios periféricos de Gaipón,
clásico de construir como se pueda, un fenómeno mundial, sobre todo en lugares alejados donde no haya control de la administración. Pero hay también otro flujo que en algunos momentos parece que ha sido incluso mayor que el que he dicho, que es entrar dentro de la ciudad. Es decir, incrementan el hacinamiento en las zonas centrales de la ciudad, en particular en Centro Habana, en esa zona que tiene unas densidades brutales. Entonces pasan un primer tiempo ahí en casa de un amigo, de una familia, etc. Y poco a poco se van redistribuyendo dentro de la ciudad. En los últimos 10 años se hace más complejo el proceso porque hay una redistribución. Entonces vamos a seguir con los últimos 10 años. Sí. So, basically, the whole issue of housing, it would be very good to do a research project on this. But basically, there are two different trends. One is, and this, by the way, I'm saying myself, happens in the rest of Latin America as well, of people who show up and wind up in informal settlements, or what's also sometimes known as squatter settlements, on the periphery of the city. But there's also people who come and stay with friends and family members inside the city itself, especially Centro Havana, which is already the most densely populated, and there you get some overcrowding, and then there's a period of people readjustment and people finding other places to live. En los últimos 10 años. En los últimos 10 años, este proceso es más complejo y menos transparente porque se mezcla con lo que les estaba explicando del mercado inmobiliario. Entonces ya no solo es una distribución de gente que viene de fuera y se mete dentro de la ciudad, sino que la redistribución interna de la ciudad vuelve a ser, para llamar de alguna forma, clasista. Los que tienen más dinero buscan las zonas más interesantes y la gente que tenía pocos recursos económicos, pero estaba viviendo en casas de gente que se había ido o algo así, se convierte en un fondo para vivir. Venden la casa, digamos, por $50,000, compran una por 10,000 en lugares más alejados o menos valorados y viven un tiempo o instalan un negocio con los 40,000 restantes. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces son... Perdón, vale. It's because, in the last 10 years it's gotten more complicated and less transparent, in part because of the real estate market. Because in addition to this migration, you're also getting a class-based redistribution of people. So for instance, somebody who is fairly low or moderate income, but living in a good house that maybe was given to them, it was a house that somebody who left the country, and they can sell it, for instance, for $50,000, and then go buy something that's worth about $10,000, and you have $40,000 either to live on or to set up a business, whatever. Para terminar, en este momento todo este movimiento es legal, queda registrado y el Estado tiene información sobre quién va, dónde, cuánto compra, dónde se mueve, etc. And the government knows who's gone where. Pero justamente uno de los temas que discutimos en la nueva Constitución es la transparencia informativa. Es decir, el Estado tiene los datos, pero un investigador no puede acceder a los datos. But for instance, the government has the information, but researchers can't get access to it. Una de las cosas que más ha sorprendido a mis estudiantes universitarios cuando lo llevo a La Habana y hablan con estudiantes de su edad, también universitarios y muy bien preparados, es la obsesión que tienen con salir del país. ¿Qué cree usted que puede hacer Cuba para que esos estudiantes que están preparados, bien educados, se queden felizmente en Cuba y puedan contribuir a la nación? Do you want to translate your own question? Yes, when I have taken my university students to Havana, one of the things that they notice the most is that Cubans of their age, educated, well prepared, and the future of the nation,
are obsessed with leaving the country. What can Cuba do to keep those, young people to contribute to the future of Cuba? First of all, thank you for the presentation. I thought it was very thorough and right on. My question is, what the constitutional process that's taking place, that's very engagement, there's meetings taking place throughout the island about the constitutional reform. Would that, at the end of that process, could that be helpful in finding a model or a way to engage the population in the urban planning issues? Do you see that as a possibility? And then obviously there's been a big shift to the National Assembly with the new elections and so forth, and there's a lot of new ministers and so forth. Is that also possible new openings for the kind of planning that you see that's needed going forward? La primera es terrible. ¿Qué hacer para que los jóvenes sí lo supieran, por favor? Voy a contestar con... That's the first one about the young people leaving, and it's dreadful. If you have an idea what to do, then no. A veces es más claro hablar más que como sociólogo, como padre, con una anécdota. Sometimes I can speak more clearly as a father rather than as a sociologist. Tengo un hijo que tiene 23 años I have a 23-year-old que está son terminando la carrera de arquitectura, who's finishing his degree in architecture now, que quiere quedarse a trabajar en Cuba. who wants to stay in Cuba. De alrededor de 25 amigos, Of 25 friends of his, cerca de 20 ya están hablando de irse. of those 25, 20 are talking about leaving. Y él está preocupado también, ¿no? Dice, ¿soy yo un tonto? ¿Qué me pasa? So what's wrong with me? Am I stupid? En este caso, que lo pongo como ejemplo, pero yo creo que a partir de ese ejemplo podría generalizar a otros sectores y a otras problemáticas. So this is just an example, but it can be generalized. En Cuba todavía el Estado tiene la responsabilidad de dar empleo a todos los jóvenes que estudian la universidad. The government has responsibility of providing jobs for every person who graduates from college. En una proporción importante, por lo tanto es muy posible que es lo que le pase a mi hijo o a sus compañeros, los están situando a esos arquitectos como inspectores de arquitectura y de urbanismo, y por lo tanto poner sanciones, multas, etcétera, en las unidades de vivienda locales, en las administraciones locales. Where they're giving them jobs is as inspectors working for local housing departments, having to inspect housing. Hay una demanda de proyecto, por decirlo de alguna manera, enorme, cada vez más. But there's a huge demand for architectural work right now. Hay una oferta de arquitectos jóvenes que quieren trabajar. And there's a huge number of young architects who'd like to work in that. Y se mantienen unas leyes de la caverna en que los profesionales a los cuales el Estado les pagó la carrera tienen que ir a trabajar donde digan, y tanto esto como un médico, como todas las profesiones no se pueden ejercer de forma privada. En algunos temas se entiende más, por ejemplo en salud pública, pero que un arquitecto no pueda ejercer de forma privada parece un poco chateado. So he said that there's this sort of cave, like mentality that professionals in general, since the government paid for their education, that they need to give back and work for the government, and that no professional can work privately. Whereas if you're in another profession, in another occupation, in many cases you can work privately. Yo le hablé de dos razones. Esa es la primera. He talked about two reasons. That was the first. The second. La segunda, que también se puede ver en muchos campos, en el caso de la Facultad de Arquitectura también, es que hay un grupo de profesores jóvenes que tomaron la facultad, por decirlo así, en los años 60, 70, porque la mayoría de profesionales se fueron, y empezaron a ejercer, y siguieron ejerciendo, y siguen ejerciendo, y no hay espacio en las empresas de proyecto, en las facultades, en muchos campos. Esa generación todavía se mantiene ahí, ya muy ancianos, pero no acaban de salir, y yo creo que eso sí está a punto de cambiar ya.
desde los niveles más altos a los niveles más bajos. Pero también los sueldos son bajos. Bueno, sí, no quise entrar en eso, el tema de los sueldos, porque entonces ya no es un problema con la juventud, es un problema económico general. So the other is there's this generation that, because so many professionals left, there was this generation who were young who entered, whether it was university or ministries or whatever, and many of them are still there, but they're there, and there isn't a lot of space for young people to come in. And that's from, just the local level all the way up to the top of the government. But that will soon change, presumably because of age, I imagine. And that will soon change. And so I said to him, well, what about the low salaries? He said, oh, I don't even want to get into that. And that affects everyone, not just young people, he said. La pregunta del impacto del bloqueo. Yo intencionalmente no toqué el bloqueo porque siempre es la excusa para todo. The question of the embargo or the blockade, I intentionally didn't deal with that because that's always the excuse. Pero viviendo en Cuba es innegable que el impacto es estructural. Entonces, por eso, la respuesta es difícil porque yo no conozco ningún estudio sobre el impacto concretamente en el sector de la construcción. Estoy casi seguro que hay impacto financiero, es decir, la dificultad enorme de conseguir créditos para cualquier inversión, hasta en sectores como el turismo, tiene que venir dinero de España, de otros lugares. Debe haber un impacto en materiales de construcción. Las vías a veces son extrañísimas, porque las sanciones a lo mejor no son sobre los materiales, sino que las sanciones son sobre el transporte. Es decir, los barcos que tocan puerto cubano luego son sancionados durante un cierto tiempo. Entonces puede ser que se puedan traer materiales, pero a través de vías costosísimas. Y yo me imagino que el impacto fundamental debe ser tecnológico. Los sistemas tecnológicos son muy viejos en Cuba. Están empezando a entrar empresas internacionales como la francesa Bouygues, por decir alguna, que es la que está construyendo un buen número de hoteles. Y a través de ahí es que se está modernizando un poquito el sector de la construcción. Pero se está modernizando el sector de la construcción o el Ministerio de la Construcción en temas interesantes para la inversión extranjera. El puerto del Mariel, las tecnologías de nuevas fábricas, el turismo sobre todo, pero en vivienda, desgraciadamente, todavía es una situación, y creo que es una situación realmente crítica, sobre todo por el paso atrás que ha hecho el gobierno, de decir, bueno, que construya la población, yo me dedico a construir obra productiva, con un sector donde los arquitectos no pueden trabajar directamente con los clientes, no son reconocidos jurídicamente, es muy complicado y por lo tanto, para contestar, yo creo que sí tiene impacto, pero no solo es el bloqueo, es la organización interna también. Okay, so to translate quickly, he doesn't not aware of any real study on the impact on construction of housing, but things that he thinks could affect it. One is financing and the issue of credit. The construction materials, while even if they can be imported from another country, there's huge problems with transportation because of the blockade. Ships that dock in Cuba can't go to the United States for 6 months, so so very circuitous routes that are very expensive. Technology, Cuba has very old technologies. They're beginning to have some more modern technologies coming in. The French, for instance, are building a number of hotels and they're bringing in some new technologies. And a certain degree of modernization at the port, tourist facilities, factories, but not in housing. And where the situation is really critical. And the government basically is not building very much, and they're letting the population do it, but then the architects can't work privately to help the population build their housing. So it's creating, I mean, they can hire architects that work for the government, but it's more difficult to
And a lot of it, he said, has to do with sort of internal organizations like that and not just the embargo. So there's one question pending. Sí, La última. la de la constitución y la descentralización. Es difícil de responder porque la respuesta la sabremos dentro de pocos meses. Por ahora es un tema que está en discusión. Cada vez que hay un momento político importante, el tema de la descentralización vuelve a resurgir sobre una tradición de 50 años de muy fuerte centralización. Cuando se inició el sistema del poder popular con la primera constitución del año 75, hubo un intento de descentralización, de crear unidades de base, los municipios, los consejos populares luego más adelante, y posibilitar de alguna manera una relación entre gobierno local y población a través de la elección de delegado, las reuniones de rendición de cuentas, etc. Todo eso se fue desgastando por diversas razones, sobre todo por falta de recursos locales. Y luego salieron los lineamientos. Ha habido varias discusiones políticas donde vuelve a resurgir la demanda de descentralización. Una vez más, ahora con la nueva Constitución, resurge eso, y en el texto del nuevo proyecto hay 2 o 3 artículos que hablan claramente de la autonomía municipal y que dicen que tienen que tener atribuciones específicas, que tienen que tener recursos específicos, decidibles localmente, que los planes se tienen que aprobar localmente, el plan económico, el plan físico-territorial, etc. Es decir, en la letra da la sensación que otra vez se está empujando. Otra señal, en principio positiva, es que no solo era centralización nacional, sino el nivel intermedio de la provincia era otro poder central sobre el municipio. Con lo cual la sociedad local, las empresas locales, etcétera, no podían decidir prácticamente nada, tenían que pedir permiso a la provincia y a la nación. Y los que manejaban los recursos financieros se manejan desde arriba, localmente no se decide. Entonces lo nuevo también... ¿Paro? Sí. The whole issue of decentralization comes up every so often. So when the Constitution that currently exists, with some amendments, was originally passed in 1975, there wasn't an attempt to have local delegates elected to local municipalities, and the institution of rendering accounts where what delegates have to come before their constituents every so often. I mean, it's now every 6 months, and respond to what the complaints were and so on. But the problem is, people have lost interest because there aren't resources to meet the needs that people complain about. In the current draft constitution, there are 2 or 3 articles that are promising because they talk about autonomy for municipalities, give them greater powers, specify where they're going to get resources, and that local economic plans and local physical plans, like master plans, would be approved locally. The other issue is there's between the local, the municipal level, and the national level, there's an intermediate level, which is the provincial level. And they served as a way to not let the local do it, you had to always ask permission from the provincial level. So, to see what happens there. La segunda señal interesante es que ese nivel provincial ahora desaparece. Entonces dice, parece que sí, el municipio va a tener fuerza. Lo que desaparece es la asamblea provincial y se convierte ahora en un consejo constituido por todos los presidentes de los municipios, pero dirigido por no recuerdo ahora el nombre, que es un nombre nuevo. Interrey. No, ese es el de abajo. El de nivel de municipio. Bueno, es igual el nombre. Alguien designado por el presidente de la República. Entonces se crea a ese nivel intermedio una cosa un poco ambigua,
porque es la asamblea de todos los locales, está muy bien, pero dirigida y controlada por un representante del nivel nacional. ¿Quién va a tener el poder ahí? Por eso te decía, no puedo contestar en este momento. Si me baso en la historia, yo te diría que va a tener el poder el designado. Si me baso en las esperanzas del futuro, diría que efectivamente parece que el municipio va a ir cogiendo fuerza. Okay, so, ahora, la velocidad no sé. ¿La qué? La velocidad de cambio. So the second potentially promising thing is this intermediate level, the provincial level. What had been a municipal assembly is essentially going to disappear. What there's going to be is an assembly made up of the heads of the municipalities within that province, but the head of that group is designated by the national president. So he said he would hope that the power would rest in the group, but he suspects it's just going to be in the, he doesn't remember the name of the person who would be the head of this provincial level assembly made up of the municipal representatives, and he suspects they will have the power and not the representatives from the municipality, but he hopes it's otherwise. First, thank you very much for, I think, a tremendous insight into the complexity of the moment. And I'm left, I mean, there are 1,000 questions, but one fundamental one is whether you think the leadership, the new generation of leadership in Cuba understands the problems you are discussing, understands the underlying issue of population, age, maldistribution, and the danger of their own children moving outside of the country, understands that the Constitution cannot be a conservative document if it is to solve Cuba's problems. I'm frankly very puzzled because if you look at the slowing down, it's like people realized that things were succeeding and going too fast, and they wanted to stop. And so the question is whether the Constitution becomes the way to overcome those barriers, or whether it becomes the way of reinforcing the barriers. So second question, please. Es más bien un comentario. Gracias, profesor. Que el haber venido aquí hoy me ha refrescado mucho la memoria en muchos aspectos. Primero, porque soy cubano, pero también he vivido en muchos países en Latinoamérica. Residí en México, estuve viviendo en Colombia, viajé a Venezuela, he estado en Brasil, Puerto Rico y otras islas. Aunque ellas presentan esas libertades económicas, esas libertades bancarias, he notado en cada uno de esos países en Latinoamérica la mal distribución de vivienda, de escuela, de oportunidades y la relación de esos países con los países desarrollados. La igualdad, la desesperación. Estoy un poquito escéptico que esos cambios internos en Cuba vayan a traer esas esperanzas positivas a un nivel inmenso, satisfactorio para toda la población. First of all, thank you for that. My question was, you talked about there being inequality of resources and debate about how to allocate resources between the northern part of the city and the southern part of the city.
And you also mentioned that there was inequality within parts of the city. So for example, between Centro Habana and Old Havana, or parts of Old Havana. And my question was, when conversations and debates are taking place about how to allocate resources, if urban planners and architects and members of the government are also talking about or thinking about how to integrate community groups, for example, that are not necessarily affiliated with the city, affiliated with the CDRs, or affiliated with any official group, but that are having an impact on how the community can build or provide resources within itself. So I wonder if that was a conversation that was taking place. La primera pregunta. Yo creo que hay que tomar en cuenta que la velocidad del cambio económico y cultural en Cuba en estos momentos es mucho más rápida que la velocidad de cambio institucional y político. So the speed with which things are changing economically and culturally is much faster than the institutional changes. Debido a esas viejas instituciones, hay un montón de realidades económicas que no se transparentan, no se ven, pero están ahí. So because of lack of transparency, there are a lot of economic realities that are there, but that aren't visible. Evidentemente no estoy en su piel, es una opinión personal, no sé lo que piensa el gobierno, pero en mi opinión yo creo que sí, Personal opinion, not reflecting government's opinion. Sí entienden esa distancia entre las dos velocidades y sí entienden los problemas que hay hoy en el país. But he thinks they do understand these issues. La Constitución yo no creo que dé un paso atrás. Es decir, como mínimo seguirá donde estamos y yo estoy casi seguro que en varios temas será un paso adelante. So he thinks that the Constitution won't be a step backwards. At the very least, it'll be about the same, and in some areas, it'll probably be an advance. En temas de derechos humanos, For instance, human rights, quizá en temas de descentralización, maybe in decentralization. incluso hay cambios para Cuba importantes como el reconocimiento del matrimonio homosexual. Por ejemplo, same-sex marriage. Es decir, hay puntos que yo creo que vamos a dar un paso adelante. Ahora, Will be a step forward. lo que es difícil y lo que ya no es, yo no me atrevo a medir, a cuantificar, a afirmar con seguridad, es si realmente están en posición de controlar ese proceso o hasta qué punto. Yo creo que la intención es que haya un proceso de cambio, pero que no se vaya de las manos. So he said that there is understanding that things are changing, but they don't want to have it get out of hand. Y eso, Out of their hands. y eso en un contexto que no es un contexto de unanimidad, ni mucho menos. Hay lucha de fuerzas culturales, políticas, etcétera, de los que quieren acelerar a costa de algunas cosas y los que piensan que hay que frenar para no caer en otras. And there's a lot of debate, and some want to go faster, and others want to hold things back. Es un juego de equilibrios políticos que a mí me cuesta mucho predecir cómo va a seguir, evidentemente. So it's sort of a game, a political game of how that's working itself out, and really can't predict what's Solo me going to happen. atrevo a decir dos cosas. Una, el cambio es inevitable. I only will risk say two things. One is change is inevitable, La segunda, la Constitución va a significar un paso adelante. and that the Constitution will be a step forward. La magnitud del cambio no me atrevo a The decir. degree of change, I don't dare say. Le agradezco mucho al compañero y la intervención para resituar a Cuba en un contexto lógico, digamos. I really appreciate your comments because it puts Cuba in a broader context. Eso cuesta fuera del país y cuesta dentro del país también. Siempre estamos comparando con Estados Unidos o con Europa y no nos comparamos con Guatemala, con Honduras, que son las realidades más cercanas a nosotros mismos. So, in fact, that happens to us, that we compare ourselves to the United States or Europe and not to Guatemala or Honduras.
Lo que es complejo y yo diría que casi dramático es que si bien nuestro contexto económico es el latinoamericano y nuestras capacidades de cambio son las latinoamericanas, el contexto cultural ya no es solo latinoamericano. Es decir, la globalización en términos de comunicaciones, desde la televisión, el cine, Facebook, todo ese mundo de relaciones, lo que les llega a la juventud no es lo que pasa en Guatemala ni lo que pasa en Honduras, o es muy poquito de eso. Y en cambio sí llega un flujo de información impresionante de otros lugares, con otras formas de entender la vida. So although it is the Latin American context, now because of communications that have become so globalized, what our young people get comes from all over the world in terms of communications, Facebook, whatever. Resumiendo mucho la situación, porque ya es tarde, ¿no? Son situaciones que cuando estás dentro las ves muy complejas y cuesta ver las señales fundamentales. Yo diría que hay sobre todo dos tendencias que coexisten en estos momentos. There are two tendencies that exist right now. Aquellos que trabajan con pequeñas comunidades, con pocos recursos materiales, pero incidiendo sobre todo en cambios psicosociológicos. So ones that work in local communities with not much resources, and it's more cultural, social, psychological sort of work. Trabajan con minorías, con mujeres, se especializan digamos, en procesos de empoderamiento, no solo individual, sino grupal, de cómo moverse, cómo opinar, cómo poder intervenir, etc., pero a pequeña escala. Entonces hay muchos estilos distintos dentro de esto. So it's working, for instance, with women, other minorities, trying to work on empowerment. There are different styles of work. Hay aquellos que trabajan con cooperación internacional. And there are others that have contacts with foreign assistance or international cooperation. Y hay los que trabajan sin relación con la cooperación internacional, con recursos propios. That just use their own resources. Por ejemplo, hay unos que se llaman talleres de transformación integral del barrio. So, for instance, there's in Havana, there are, just added a bit of information, there are these 20 things called comprehensive workshops for comprehensive neighborhood transformation. There are 20 of those. Esa es una forma de trabajo que empezó en los años 90 y ha ido manteniéndose, evolucionando con más o menos dificultades, pero And it began in the 90s, late 80s, early 90s. And even with some problems, that, some obstacles that still exist. Hay otro enfoque que, un poco decepcionado de las dificultades enormes de cambiar los problemas materiales de esas comunidades, en particular la vivienda, que es el más grave de todos, han intentado incidir en aquellas instancias donde sí se deciden el uso de los recursos materiales. No se puede incidir a escala de provincia ni de nación, pero sí de gobierno local. Entonces se está haciendo un trabajo con los funcionarios del gobierno local, entrenándolos en procesos de participación y haciendo junto con ellos lo que le han llamado estrategias de desarrollo local. De manera de que toda la administración local trabaje de forma coordinada y las prioridades del gobierno local sean producto de un debate de mayor o menor participación. Digo mayor o menor porque en algunos casos se insiste más en eso, en otros es más participación delegada o por representación, ¿no? Que es el CEDEL. So the other approach, or another approach, is, and he's probably too modest to say, but he was involved in getting funding for this, of working with municipal governments and both training people in public administration at the local level and helping them develop local development strategies
with differing degrees, depending on which municipality it is, of local participation. Pero no en La Habana todavía. Ellos están afuera. Han empezado. Han empezado. empezado. This place that he was thinking of, which is the Center for Local Community Development, up to recently was working more in smaller rural areas with municipal governments, but they're just beginning, I found out, with some municipalities. Havana is a province and it has 15 municipalities. So when we're talking about local government in Havana, it's one of the 15 local municipalities. I'm just there. Unos insisten más en el cambio material de las condiciones de vida, otros insisten más en el cambio personal y social, grupal, de empoderar a la gente de base. So some have more to Los dos tienen ventajas y desventajas, ¿no? O material limitaciones. changes and the other more personal and group empowerment, and both have advantages and disadvantages. ¿Los talleres de barrio comenzaron a los 80 o los 90. 90? Era como 88, 89. Bueno, sí, se empezó a discutir de crearlos y todo eso, 88, 89, pero realmente se diseminó y empezó a coger fuerza en los 90. Prácticamente todo el trabajo comunitario viene de los 90. Cuando el Estado entra en crisis y se retira, ocupan el espacio entonces organizaciones locales. So basically, a lot of community work, this kind of independent, local community work, gets started or grows during the 90s when the central government, during the special period of the economic crisis, there's a certain vacuum, and local community groups are able to develop more then. Okay, I think we tired our guest out, which is a good sign. The Bildner Center and I would like to thank you all very much for attending tonight, the talk by Carlos Garcia Playan, as well as our wonderful translation by Jill Hamburg. And your questions were really enlightening, and they helped us to move forward with the discussion. So thank you all very much, and thank our guests.